Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. En medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos y presiones inflacionarias, la probabilidad de que la economía mexicana entre en una recesión ha aumentado de acuerdo con miembros del Banco de México. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando atacar con drones a los cárteles de la droga de México para combatir el tráfico a través de la frontera sur. Se suscribió el Acuerdo Nacional de la cadena Maíz Tortilla, que tiene como objetivo asegurar precios a productores y consumidores con una reducción al precio de la tortilla. Durante el tercer encuentro de diálogo con colectivos de madres buscadoras de desaparecidos del país, la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez Velázquez aseguró que el gobierno federal asumirá un compromiso permanente y sin simulaciones con la causa. El gobierno federal y el gobierno del Estado de México suscribieron un convenio de colaboración para implementar el programa de vivienda para el bienestar. Un juez de Israel determinó extraditar a México a Andrés Romer, ex diplomático mexicano, para enfrentar cargos por abuso sexual tras rechazar una aprehensión en contra de su traslado, por lo que se prevé que inicien los procesos de traslado en su contra para ser enviado a nuestro país. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 10 de abril del 2025. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. Nuestros números de WhatsApp, el 5581 01 28 61 y el 55 61 98 88 21. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Síganme en mis redes sociales, donde me encuentra como Noel Alvarado M. Y nos vamos a las noticias. En medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos y presiones inflacionarias, la probabilidad de que la economía mexicana entre en una recesión ha aumentado. Esto de acuerdo con miembros del Banco de México. A través de la minuta de su última decisión de política monetaria, los integrantes del Banco de México advirtieron que la debilidad de la economía ya estaba latente desde finales del año pasado, principalmente por una contracción en la inversión. Ante este escenario, de acuerdo con las proyecciones de algunos miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, la desaceleración en la actividad conduciría a una revisión a la baja en proyección de crecimiento para este 2025. Un juez de Israel determinó extraditar a México a Andrés Romer, ex diplomático mexicano, para enfrentar cargos por abuso sexual tras rechazar una apelación en contra de su traslado, por lo que se prevé que inicien los procesos de su traslado en su contra. El Departamento de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de Israel comunicó a las autoridades mexicanas que la Suprema Corte de aquel país negó la apelación interpuesta por Andrés Isaac Romer en abril del año pasado en contra de la resolución del Tribunal Regional de Jerusalén que concedió su extradición. Este día, el máximo organismo de justicia israelí informó del rechazo a esta apelación, por lo que remitirá al Ministerio de Justicia la orden de entrega en extradición para que emita la resolución de extradición misma, que puede ser impugnada. Como se recordará,
En noviembre del 2021, el gobierno mexicano solicitó la extradición formal al gobierno del Estado de Israel a Andrés Isaac Romer Lomiansky por los delitos de violación y violación agravada. En octubre del 2023, esta persona fue detenida con fines de extradición a Israel. Y en abril del 2024, la Fiscalía de Israel comunicó que el Tribunal Regional de Jerusalén declaró procedente la extradición internacional de dicho individuo. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando atacar con drones a los cárteles de la droga en México para combatir el tráfico a través de la frontera sur. Así lo dio a conocer NBC News. Citó a 6 cargos militares, policiales y de inteligencia estadounidenses, actuales y anteriores con conocimiento del asunto. Parte de la planeación de seguridad en la frontera sur es traficante, está contemplando posibles ataques con drones contra narcotraficantes y sus redes de logística en México con la cooperación del gobierno de México, dijeron las fuentes sobre este tema. Además, le informo que la alcaldía Miguel Hidalgo, donde 2 fotoperiodistas perdieron la vida en el festival Access Ceremonia por anomalías en materia de protección civil, no cuenta con la información sobre los espectáculos públicos realizados en la demarcación desde que se reactivaron los shows tras la pandemia de COVID-19. Para obtener un permiso, los organizadores deben presentar a las alcaldías un programa donde especifiquen los horarios, fechas, precios de los boletos, aforo y el tipo de evento, esto de acuerdo con la ley para la celebración de espectáculos públicos local. Esta información debe ser recopilada por las demarcaciones, ya que el Código Fiscal de la Ciudad de México los obliga a presentar a la tesorería local en los primeros 5 días de cada mes un reporte de los avisos y aprobaciones para realizar eventos como conciertos, obras de teatro y justas deportivas, pues estos son objeto de impuestos. La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobó las directrices a las que deben sujetarse los servidores públicos que soliciten licencia para separarse de su cargo con el fin de competir a la elección judicial. Juan Manuel Vázquez Barajas, director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional Electoral, detalló que los funcionarios deberán notificar esta determinación al instituto en un plazo de 5 días hábiles. Y mire, en Campeche van 10 personas ejecutadas en este mes. La información con Aurora Sansores. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí informándoles, suma Campeche 10 ejecutados en lo que va en este mes y 4 acciones de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza en las que se han visto involucrados elementos de seguridad pública. Por su parte, la gobernadora Laida Sansores sigue manteniendo en su puesto a su secretaria estrella Marcela Muñoz. En la madrugada de hoy fueron ejecutados una mujer y un hombre en el municipio de Champotón, con lo que se contabilizan 10 en lo que va del mes de abril. Mientras elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza Marcela Muñoz se han visto involucrados en actos donde el uso excesivo de la fuerza y el abuso de autoridad ponen en tela de juicio su preparación y el conocimiento de los protocolos para detención y su responsabilidad como policías. El primero fue protagonizado por una mujer policía que dio de bofetadas a una detenida. El segundo fue un elemento masculino que maltrató a su binomio canino. El tercer caso fue la supuesta presencia de un elemento franco durante una riña entre 2 mujeres en la que una de ellas, al parecer familiar del policía, agredió con un casco de motocicleta a la otra mujer que requirió hospitalización. Y el último se dio ayer por la noche, cuando 3 elementos de esa corporación detuvieron a un periodista que les reclamó por querer retener una motocicleta porque el conductor no tenía licencia. Acusado de agresión y ultraje a la autoridad, el hombre de 71 años fue jaloneado en el piso, según para esposarlo, mientras un elemento estaba encima, otro lo tenía agarrado del cuello y uno más lo jaloneaba de sus extremidades. Según el video difundido en redes sociales, no hay explicación para que fuera levantado y esposado.
cuando se trataba de un hombre de 71 años, delgado, de baja estatura, inmovilizado en el piso por 3 elementos jóvenes de altura promedio y fuertes. Las autoridades hicieron un video donde muestran su ignorancia sobre el tema, porque el detenido, a diferencia de lo que ellos dicen, sí es abogado, no es director de ningún medio de comunicación. Cabe señalar que cuando fue subido a la patrulla, no se le veía lesión alguna. Sin embargo, al ser presentado en la fiscalía, tenía sangre a la altura de la oreja y en la camisa. Finalmente, el periodista fue internado en un hospital para su valoración, pues padece del corazón. Hasta aquí mi reporte. Gracias a la amiga Aurora Sansores. Y mire, esta tarde ya tenemos en la línea telefónica a Antonio de Marcelo para darnos el reporte policiaco. Buenas tardes, Antonio. Platícanos qué tenemos de nota roja. ¿Qué tal, Noel? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y para comentarte que se armaron los balazos allá en Tláhuac, y es que manifestantes habían cerrado la avenida Tláhuac, pues por una petición que tenían para las autoridades cuando llegó una motocicleta, y al no dejarlo pasar, el ocupante de la unidad sacó un arma y disparó al aire. Llegaron los elementos de la policía, pero no se amedrentó y les tiró unos balazos para luego darse a la fuga, así que lo alcanzaron, respondieron al fuego y lo detuvieron y pusieron a disposición de las autoridades. Afortunadamente nadie salió herido en esta escaramuza. Por otro lado, te comento que la Dirección de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito en Iztacalco realizó un operativo de seguridad en los límites con el Estado de México, el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, esto para inhibir la comisión de delitos en la zona. Esto ocurrió entre la noche y la madrugada de este día. En el Estado de México, un camionero que circulaba por la autopista a Chamapa Lechería fue herido mortalmente y perdió la vida. Su camión quedó atravesado en la vía cuando al parecer pretendieron asaltarlo. Y por otro lado, en acciones conjuntas en la misma Fiscalía de la Ciudad de México y Querétaro, la Fiscalía General de Justicia logró la captura de Margarita, Daniel y Lucía. Ellos son investigados por su probable intervención en el delito de trata de personas, y es que tuvieron una chica prisionera durante 10 años y la explotaron de manera sexual en piqueras de la ciudad y del Estado de México. Ellos pues ya están en manos de la justicia por ese delito. Y en otras de la República, te comento que en el marco de la operación Enjambre y al continuar con las acciones operativas que llevan a cabo en el Estado de México, fue detenido este 9 de abril Alicia N., quien se desempeñaba como síndico municipal en San José del Rincón, en el Estado de México. Como siempre, Noel, mis noticias las pueden ampliar en mis sitios de reporteros.com y metronoticias.mx. La información esta tarde. Gracias, estimado Antonio, y estamos pendientes. Nos saludamos mañana. Hasta mañana, buenas tardes. Buenas tardes al amigo Antonio de Marcelo. Y mire, también le doy a conocer que ante la presión que están ejerciendo dirigentes del transporte público en el Estado de México para lograr un incremento a la tarifa, diputados locales fijaron su postura en torno a esa exigencia y rechazaron la propuesta de aumentar el pasaje. Durante la sesión legislativa se presentó un punto de acuerdo para exigir a la Secretaría de Movilidad que no ceda a las exigencias de los permisionarios y que se mantenga el pasaje sin ajustes. Luego de conocerse la postura de los transportistas que demandan un aumento de 4 pesos, bajo el argumento de que vienen trabajando con la misma tarifa desde hace más de 6 años, frente al incremento de los costos de operación, los legisladores cerraron filas mediante el punto de acuerdo y se opusieron a que la autoridad autorice un nuevo tarifazo. El transporte en el Estado de México opera de manera irregular. La información con Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias? Maestro Noel Alvarado te saluda a ti y a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio en todo el país y en el Valle de México, Valle de Toluca, Valle Coyotlán, Texcoco y en sí gran parte del Estado de México están operando transportistas de una forma totalmente irregular, llamémosle tolerados, acciones que ha permitido la propia autoridad, ya que muchos de ellos fueron utilizados inclusive para el acarreo de
personas o simpatizantes en las elecciones pasadas. Y así, pues es el compromiso de una total impunidad. Vemos vehículos aún con cromáticas, hasta de campañas políticas, además sin placas y total irregularidad que obviamente ha sido tolerada por la misma autoridad, en este caso la Secretaría de Movilidad, y que incluso hay veces que al ser detenidos optan por llamar a más compañeros, cerrar vialidades, y así es una completa impunidad, un desorden en el transporte, y pocos son los dirigentes que mantienen en regla a sus unidades, sobre todo por la región de Ecatepec, que fueron utilizados muchos de esos transportistas para llevar agremiados o incluso familiares y sumar así los votos, además de movilizar a los simpatizantes de algunos mítines. Y es parte del problema que existe cuando llega a haber un siniestro, un accidente en donde desafortunadamente hay lesionados o personas fallecidas. Hay muy poco que hacer y generalmente no se cubre los gastos funerarios o gastos médicos, ya que no aplica o no tienen el seguro del transporte del pasajero, y así es parte de la problemática en donde también hay el transporte de pasajeros que rebasa la capacidad permitida. Acciones que han sido toleradas en este caso por el gobierno del Estado de México y también municipios, sobre todo los metropolitanos, como es el caso de Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Atizapán, Coacalco, Tlalnepantla, Naucalpan y los Cuautitlanes. En nuestro informe, muy buenas tardes. Buenas tardes al amigo Alejandro César Vázquez. Y mire, le doy a conocer que durante el tercer encuentro de diálogo con colectivos de madres buscadoras de desaparecidos del país, la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez Velázquez aseguró que el gobierno federal asumirá un compromiso permanente y sin simulaciones con la causa. No queremos simulaciones, no queremos que sea una reunión y una llamarada de un día, expresó la funcionaria a representantes de 26 agrupaciones civiles de búsqueda. Agregó que se establecerán fechas de seguimiento con las fiscalías de los estados para atender los casos de desaparición. La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, llamó a las madres presentes a sumar su propuesta para que puedan ser incluidas en una legislación con respaldo presupuestal. Enfatizó que se impulsarán acciones que garanticen investigaciones con debida diligencia y advirtió que no se tolerará ningún tipo de corrupción u omisión. No estamos nosotros con el consentimiento para quedar en contextos de omisión y menos en contextos de corrupción, afirmó la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Durante su intervención insistió en la importancia de mantener una coordinación estrecha entre instituciones, mejorar los procesos de búsqueda en México. Pues así estuvo esta reunión entre la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez Velázquez y madres buscadoras del país. Y para hablar sobre el tema, tenemos en la línea telefónica a Ulises Martínez, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y reportero de N+. Estimado Ulises, buenas tardes. ¿Cómo ves este tema de los desaparecidos luego de la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, también saludar al público que nos sintoniza esta tarde aquí en la Neta Noticias. Y sí, efectivamente, me parece que es una sacudida para el gobierno de Claudia Sheinbaum el documento que inició la Organización de las Naciones Unidas hace unos días, ¿no? Donde se dice que de alguna manera México tiene que atender el tema de la desaparición forzada, ¿no? Hay
un párrafo de este informe del Comité de la ONU que me llama poderosamente la atención y que lo voy a leer textual. Dice, el comité observa que las desapariciones forzadas son perpetradas por un Estado o una organización política o con su autorización, apoyo o asistencia. O sea, es terrible lo que está señalando la ONU. Se está diciendo que las desapariciones forzadas en este país, incluso se atreverían a decir en este, digamos, diagnóstico que hace la ONU, estarían auspiciadas por el gobierno, por alguna organización política. Por eso, de manera inmediata, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que esta sea la situación en nuestro país. Inmediatamente también el Senado de la República, tanto la Cámara de Diputados, en este caso el diputado Ricardo Monreal, que sabemos que es de Morena, se pronunció hace unos días y dijo que iban a mandar incluso una nota diplomática a Estados Unidos negando todo lo que ha dicho el informe de la ONU. Pero Noel, ya lo platicábamos tú y yo previo a esta colaboración, que me parece que no se trata de esconder la tierra bajo la alfombra, ¿no? En nuestro país la desaparición es una realidad, es una lastimosa realidad, es una situación con la cual tenemos que aprender a vivir día a día. Y hasta el día de hoy, justamente tengo aquí enfrente de mí datos que ofrece el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y hasta el día de hoy, 127.028 personas tienen el estatus de personas desaparecidas o no localizadas. Es un mundo de gente. Estaríamos un poco sin quitarle la seriedad al asunto, hablando que prácticamente un estadio azteca completo de personas que estarían desaparecidas en este país. Y otro dato muy revelador, que me parece que tengo que compartir contigo y que también lo tengo aquí enfrente en pantalla en este momento: 7 mujeres desaparecen al día. Y tú podrías pensar a lo mejor que los estados fronterizos son donde se tiene mayor este problema, ¿no? Y no obstante, lo encabeza el Estado de México, en un municipio que lleva por nombre Atlautla. Y luego sigue Tabasco, el municipio de Centro Tabasco, y después sigue Tijuana, Reynosa, Guadalajara y Nuevo Laredo. La verdad es que es un problema que aqueja a nuestro país, ¿no? Habrá que ver en qué termina todo esto. No se trata nada más de que el gobierno desestime o de alguna manera descalifique lo informado por la ONU. Hay que ser muy claros, ¿no? Me parece que la ONU es una de las organizaciones que son menos afines a algún político, como para pensar que haya alguien detrás de todo este informe. Habrá que estar muy pendiente y sin duda alguna, Noel, lo platicábamos hace unos días en la colaboración. Me parece que el rancho Izaguirre, y en este caso todo lo que ha pasado en Techitlán, en Jalisco, se convierte en la primera gran piedra del zapato de esta administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que si bien es que ya ha anunciado algunas medidas como fortalecer todo el registro forense, y ya nos esperen 72 horas para emitir una gran cambio, me parece que todavía falta muchísimo trabajo en la materia, ¿no? Así es, efectivamente, estimado Ulises, me llama mucho la atención el dato duro de más de 127,000 personas desaparecidas en México. La verdad es que, híjole, duele, pero sobre todo este dato tan crudo que se tiene el registro y que tiene registro las autoridades municipales, estatales y federales, pues la verdad es que mantiene a las familias de todas estas personas desaparecidas pues en su lucha por localizarlos. Y qué bueno que ya las autoridades federales ya están interviniendo y buscando acercamiento con estas madres buscadoras para apoyarlas, impulsarlas y pues bueno, que se dé una búsqueda intensa con el respectivo presupuesto, porque pues veíamos que no tenían el presupuesto estas madres buscadoras, estos colectivos, y qué bueno que ya hay un acercamiento ahí entre las autoridades del gobierno federal con estas agrupaciones, estas asociaciones civiles de madres buscadoras. Vamos a esperar y vamos a estar atentos a este tema que pues sí lastima y que nos tiene muy preocupados aquí en territorio mexicano. Gracias, estimado Ulises. Te mando un fuerte abrazo, nos escuchamos en la siguiente colaboración. Hasta pronto. Hasta pronto, estimado Ulises, y muchas gracias. Y mire, en otro tema le doy a conocer que suscribió el Acuerdo Nacional de la Cadena Maíz Tortilla, que tiene como objetivo asegurar precios justos a productores y consumidores, con una reducción al precio de la tortilla en tortillerías adheridas al acuerdo, con una meta inicial del 5% por debajo del promedio estatal. El convenio pretende alcanzar gradualmente una reducción adicional del 5% en la medida que las condiciones del mercado lo vayan permitiendo,
acorde a la encuesta del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en las diferentes entidades del país. Al menos 4 directivos de Birmex y otros funcionarios subordinados a ellos fueron relevados de sus cargos mientras se desarrolla la investigación de la compra de medicamentos a sobreprecio, comentó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia mañanera. Desde Palacio Nacional, la mandataria federal detalló que se trata del director general, de la directora administrativa, del director de logística, del director de planeación y varios funcionarios que estaban abajo de ellos. El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, detalló el 18 de marzo que la Secretaría de Salud ya investigaba la adjudicación y compra de 175 insumos médicos que se adquirieron a sobreprecio por alrededor de 13,000 millones de pesos. El gobierno federal y el gobierno del Estado de México suscribieron un convenio de colaboración para implementar el programa de vivienda para el bienestar, a través del cual se construirán 71,000 viviendas a bajo costo en la entidad mexiquense. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez y Edna Elena Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, acordaron edificar 35,000 a cargo del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores en Infonavit y 36,000 por parte de la Comisión Nacional de Vivienda. Y nos vamos a los deportes con Roberto Quesada. Buenas tardes, Noel Alvarado, amigos radioescuchas. Pues el legendario y antiguo entrenador del Real Madrid y quien en México se ganó un lugar en el recuerdo de los americanistas, Leo Benaker, falleció a los 82 años, según lo anunció el club merengue. El técnico neerlandés estuvo al frente del banco del equipo blanco entre 1986 y 89 y en 1992 conquistó 3 ligas consecutivas, una Copa del Rey y 2 Supercopas de España. Pese a no haber gozado de una carrera como futbolista profesional, Benaker tuvo una extensa trayectoria en clubes europeos, entre ellos el Ajax de Ámsterdam y el Feyenoord de Países Bajos. También fue seleccionador nacional de los Países Bajos, Trinidad y Tobago, a la que por cierto clasificó a su única fase final de un mundial en el 2006. También dirigió a Arabia Saudita y a Polonia. En España también dirigió al Real Zaragoza a comienzos de los 80 y en México hizo historia al dirigir al América y a su eterno rival, la Chivas del Guadalajara. Y en otra información, en los cuartos de final de la Europa League, ni con un hombre de más, ni con un penal a favor, el Athletic Club no pudo pasar del empate a 0 en el choque de ida ante los Rangers de Glasgow. Por otro lado, la Conca Champions 2025 se encuentra en su recta final, pues luego de darse a conocer a los 4 equipos que disputarán las semifinales, fue que la CONCACAF dio a conocer la fecha y los horarios para los partidos, los cuales darán inicio el 23 y 24 de abril, mientras que los juegos de vuelta se disputarán el 30 de abril y el 1 de mayo. Así las cosas, los horarios son los siguientes: Tigres contra Cruz Azul el 23 de abril a las 8 de la noche, Vancouver contra el Inter de Miami a las 7:30 el 24 de abril, el Inter de Miami contra Vancouver a las 8 de la noche el 30 de abril y el 1 de mayo Cruz Azul recibe a los Tigres a las 8 de la noche. Por cierto, la eliminación de la Conca Champions escaló hondo a los Pumas luego de que después del partido los jugadores y el técnico Efraín Juárez se encerraron en el vestidor y no atendieron a los medios de comunicación en la zona mixta, lo cual les hará meritorios a una multa por parte de la organización del torneo. Y finalmente, en el tenis internacional, el español Carlos Alcaraz, número 3 del mundo, logró hoy su boleto a los cuartos de final del Master 1000 de Monte Carlo, tras imponerse con gran autoridad al alemán Daniel Altmaier, número 84, por 6-3, 6-1. El único tenista sudamericano en octavos, el chileno Alejandro Tavilo, número 32 del mundo, verdugo de Novak Djokovic y de Stan Wawrinka, dijo adiós a esta aventura monegasca al perder ante el búlgaro Grigor Dimitrov por 6-3, 3-6 y 6-2. Esta es la información deportiva. Gracias al amigo Roberto Quesada. Amigas y amigos, hasta aquí la Neta Noticias. Recuerde que mañana viernes tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana.
Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.